La acción nuestra tiene que ser contundente y pensando en el futuro, porque a esta gente no le importamos. ¿Esa reacción puede incluir un comunicado después de las declaraciones recientes, que ahora vamos a repasar enseguida, del presidente Alberto Fernández contra el campo? La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reúne periódicamente y frente a cada afrenta de Alberto, de Cristina o del gobierno, marca su posición. Hemos sido clarísimos y contundentes con lo de la Corte y lo vamos a seguir haciendo. Eso no me cabe duda que va a suceder. ¿Te quedás un segundito más, sí, claro, por favor? Sheila, ¿esto a dónde puede terminar? ¿Notás, ya pasado algunos minutos de la declaración del presidente Alberto Fernández, un intento, a ver, de nuevo de acusar al campo? ¿Qué significa? Bueno, no me pareció lo más significativo del discurso. A ver, te lo digo francamente, me parece que sí, lo más significativo del discurso es la no toma de registro de la urgencia económico, política en la que estamos atravesando. Eso fue para mí el fenómeno más llamativo, digamos, ¿no? Te diría incluso algo así como una especie de negación, por lo cual, la verdad, mágicamente no desaparecen los problemas. Pero la sociedad argentina sabe leer qué significa un dólar a 3.50, 3.40, a 3.30, no importa, un dólar por arriba de 300, correcto, ¿no? Digamos, o sea, eso significa que, bueno, preocupación máxima en la ciudadanía en general, digamos, ¿no? O sea, hay una... esta idea que se dice hace tanto tiempo de que Argentina es un país bimonetario. Bueno, es que el argentino, por más que no pueda siquiera comprar un dólar, tiene conciencia de qué es lo que implica el dólar en la economía. Entonces, la verdad que para mí lo más llamativo, lo más curioso, lo que me dejó un poco azorada, es esta falta de registro y de línea respecto de la situación tan crítica que estamos atravesando, que es realmente una escena crítica donde, bueno, minuto a minuto, donde pareciera que no hay señales políticas, las medidas son insustanciales. Bueno, ¿cómo sigue esto? Escuchamos, Alberto, a propósito de lo que decías. Mira, recién el presidente habló sobre el tema del dólar y bueno, que van a tomar medidas con los que supuestamente especulan. Mira. Y la Argentina sigue creciendo. Sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos. El desafío de enfrentar la inflación, el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar, el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Son todos los nuevos desafíos que aparecen. A cada uno de esos desafíos, sepan todos, les voy a poner el pecho. ¿Qué significa le voy a poner el pecho, Hernán? No, y vos fijate que es lamentable, porque es el violinista en el Titanic. El violinista en el Titanic. Sí, y le habla a su gente, no le habla a los argentinos. Menciona a sus funcionarios, le dicen, cuento con ustedes. ¿Con quién cuenta? Con esos funcionarios que están sentados ahí, que están especulando con algún interés político de permanencia o de supervivencia. Vos mencionaste algún, rasgos subjetivos, ¿no? Pero tenemos que leerlo, algún bostezo mientras el presidente hablaba. Sí, pero claro, bueno, es algo menor, pero claramente la palabra del presidente que empezó pausado y terminó enojado. El enojo no ayuda, no conduce. No, pero es un enojo. O conduce mal. Es un enojo muy débil, porque es un enojo, una arenga final realmente para robar un aplauso de la política que no le responde. Mario Negri fue muy claro en su intervención acá hace un ratito. Él decía, sí, lo que debe haber son señales claras de la política desde el oficialismo respecto del respaldo. Si nosotros tenemos una crisis económica muy potente, que tiene que ver con un mal manejo del modelo económico de hace años y que el kirchnerismo insiste en hacer lo mismo. Sí. Pero tenemos una crisis política manifiesta. Lo que necesita el gobierno, el oficialismo, es aunar posiciones en función de un rumbo, del corto, mediano plazo. No ir ahí a aplaudir porque le pide por favor que lo aplaudan. Tienen que haber pronunciamientos claros y no los hay. Ni en la CGT, ni en la Liga de Gobernadores, por supuesto, ni en Cristina, descoordinación con Kicillof. Un gabinete que todos sabemos. ¿A vos te parece que están, además del diagnóstico que puede ser equivocado, todos coinciden porque los resultados así lo indican, ¿hay como un desconocimiento, un negacionismo de lo que está pasando en la calle realmente? Sí, yo creo que no están registrando, y yo creo porque abandonaron la posibilidad de... Yo creo que se agotó el kirchnerismo como propuesta política, como relato, como visión.
porque ¿sabes dónde se agotó? En la vida de las personas. Con quien hables, hoy no llega a fin de mes. Ni comerciante, ni llega a fin de mes el empleado, ni llega a fin de mes el comerciante o el empresario que toma empleo. Todo lo que vivimos en Argentina es una posición a la defensiva. Todos nos estamos defendiendo y cada vez más la defensiva, que nos ponemos agresivos. Fragmenta. Y fragmenta. Entonces me da miedo vos, me da miedo aquel. Hay peleas con los proveedores, la cadena de... Hoy por hoy vos hablás con cualquier comerciante y dice, no, este cual, proveedor que dice, ya no le vendo a tal, elijo mi lista de clientes. ¿Por qué? Porque se le voy a pagar a este que es histórico, a este lo dejo sin producto. Empleados que dicen, bueno, no vengas porque no sé si... Entonces, la Argentina a la defensiva es una propuesta, en definitiva es el resultado de una propuesta, un modelo económico acabado en el país. Hernán, gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Bueno, es un minuto a minuto, se esperan anuncios de la cartera de Economía. Habló el presidente Alberto Fernández, hay mucho para analizar. En instantes hablamos con Luis Palma Cané, que es un gran economista. Está Sheila Bilker con nosotros, que nos cuenta, Sheila Bilker, perdón, por haberlo pronunciado mal, Sheila. Pero me quedé con el dato de esto que sobrepasó el presidente. Dijo, tenemos un problema en la macroeconomía, pero la guerra, es decir, no se hacen cargo del problema que está ocurriendo en la calle. Rubén, ¿qué pasa allí? Bueno, en la calle lo que está sucediendo es que la gente está reportando que este impacto que la portavoz dijo que no existía, existe. Sobre todo, te diría que entre ayer y hoy se empezó a ver con más fuerza que hay algunos productos que no están, que está faltando. Lo veíamos hace un rato. El caso del café, suponete que sea emblemático, pero hay cuestiones mucho más puntuales en algunos lugares más alejados de los centros de comercio más grandes, donde falta aceite, donde hay problemas con la prohibición de algunas marcas de harina. Esto pasa. A ver, tenemos que atacar a los productores porque son una colección de inhumanos, de desalmados. No, lo que pasa es que el mercado no tiene precios. Eso es lo que está sucediendo. Al que esté acopiando la ley, si corresponde, que le caiga como caiga. Pero el problema es ese, es que no hay precios. Y esto lo va viendo la calle. ¿Por qué digo esto, Hugo? Porque hay que hacer claramente la diferencia. Que no estamos hablando de una abstracción cuando vamos a Florida y le preguntamos a los arbolitos a cuánto ven el dólar o cuánto te están pidiendo para comprar dólar. Porque el que no ahorra en dólares, ese mismo efecto lo está sufriendo en la góndola del supermercado. Clarísimo. Luis Palma Cané está con nosotros. Le agradezco el contacto, Luis. Inquietud en los mercados, también en la calle. El dólar llegó a 3.50. Su mirada. Buenas tardes. La mirada es muy clara, el escenario es cada vez más complicado. La pregunta es, ¿por qué se complica? ¿Por qué disparan todas las variables? Y esto es muy claro, digamos, hay errores de política económica, horrores de política económica. Por ejemplo, cuando asumió Batakis, la condición necesaria o las condiciones necesarias para que diera alguna esperanza de cambiar esta tendencia negativa de los mercados era que hubiera un acuerdo político, cosa que no hay, porque la tregua que hicieron Cristina y Alberto fue una rendición con bandera blanca de Alberto y todo el poder para Cristina. La segunda condición necesaria era que el nuevo ministro de Economía tuviera peso específico por sí mismo, que tuviera un reconocimiento por parte del mercado, cosa que tampoco es así. Tercero, que tuviera un equipo económico también de alto nivel y reconocido por el mercado, cosa que tampoco es. Y además la presentación importante y rápido de medidas que consistían en un plan económico, y lo único que hizo fue anunciar unas medidas que fueron un mamarracho, las primeras que anunció, y además uno mira cómo continúa y hay una desorientación tremenda en el equipo económico y en el equipo del gobierno en general. Ejemplo, las 3 medidas, otro mamarracho de ayer, de poner un dólar turista, claro. De alguna manera liberar lo que ellos llaman algo así como importaciones esenciales, liberar el cepo para esas importaciones, cuando la pregunta es quién va a definir si son esenciales o no. Y tercero, a la frutilla del postre ayer fue prohibirle a las empresas que quieran dólar oficial comprar CDR, lo cual afecta al derecho de propiedad directamente. De manera que no hay que asombrarse de lo que está pasando, y si no cambian todas estas cosas, si no eliminan la falta de credibilidad, la falta de confianza
y el elevadísimo nivel de incertidumbre que tiene la economía argentina, no se puede esperar que la situación mejore. Y hay tres declaraciones que resuenan, o por lo menos, por supuesto que hay más, pero que son visibles. Una, cuando el presidente habló de un día de la alegría, no entendemos a qué se refirió. Lo segundo es que volvió a apuntar contra el campo. Esto que muchos dicen puede ser lo que piense el kirchnerismo. Habían señalado que identificaron por geolocalización a los Ciro Bolsa y ahora dicen que los culpables son los que retienen esos supuestos 20.000 millones de dólares porque no los exportan por un dólar muy, muy bajo vinculado con esas exportaciones. ¿Hay inquietud sobre este tema? Porque lo tercero es no reconocer el problema de lo que está pasando ahora mismo en la calle, ¿no? Yo creo que el presidente Alberto Fernández, en la realidad, en lo fáctico, ha dejado de ser presidente. Ah, sí. Esto no es lo más grave. Lo más grave es que tiene una desconexión total y absoluta de la realidad, de lo que está pasando en los mercados, al igual que la mayoría del equipo que lo acompaña, y en consecuencia, las frases que dice son realmente patéticas, digamos. Culpar al campo de que está reteniendo 20.000 millones de dólares, lo que debería preguntarse Alberto Fernández es por qué el campo está reteniendo 20.000 millones. Y la respuesta es muy clara. No es el problema de la guerra, ni que se pudrieron los zapallitos. El problema es que el tipo de cambio oficial es absolutamente ridículo. Una brecha del 150% entre el dólar oficial y el dólar libre es inviable. Y tercero y básico es que la razón por la cual los productores agropecuarios no liquidan, no están especulando, no liquidan, tienen sus activos físicos en vez de los pesos. Lo más grave es que contra un valor del dólar libre de 350 pesos, el productor de soja, y esto es muy importante, recibe con las retenciones un dólar de 85 pesos. Claro, claro, no hay manera. Entonces, la culpa no la tienen los productores. Y después dice que va a ponerle el pecho a la inflación, va a ponerle el pecho a todo lo que va a poner pecho. Mire, si pone el pecho a lo que está haciendo, mejor que se dé vuelta y se retire directamente. Ahora, Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Hay alguna otra chance que tenga el gobierno? A ver, ¿de qué manera el gobierno podría enfrentar, porque estamos tratando de ser creativos nosotros, si no es creativo el gobierno, ¿de qué manera podría enfrentar el gobierno una salida de este tipo? A uno, lo primero que se le ocurre es decir, bueno, dale un tipo de cambio que le convenga al campo y dale, vas a recomponer reservas rápido. Pero políticamente, insisto, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Loser hace un rato. Políticamente no parece que esto sea viable. Entonces, ¿qué otro camino tenemos? Vamos a poner, si te parece, lo único que queda por hacer acá es hacer muy fuerte un shock fiscal y cambiario. Shock fiscal me refiero a un compromiso no solo de no emitir más, sino de emitir menos directamente y a seguir absorbiendo liquidez. Un shock fiscal, dije recién, perdón, y cambiario, o sea, liberar el tipo de cambio gradualmente quizás. Ya, digamos, tenemos tantos dólares en este país que es para ir a la academia, para decir y explicar lo que no hay que hacer. O sea, shock fiscal y cambiario es condición necesaria. Pero la otra condición necesaria, creo que es lo que vos te referías, todo esto sin un acuerdo político, sin que se dejen de tirar tiros amigos, digamos, entre los pocos albertistas que quedan y el sector duro del kirchnerismo y Cristina, es evidente, como dije al principio, me parece, que el escenario se va a complicar cada vez más. Y lo último, yo diría que hay que acudir a la historia y a la teoría política, que dice claramente que cuando un gobierno populista como este está en agonía, porque está en agonía, quedan dos caminos. O ese gobierno cambia su política a 180 grados, quiere decir, por ejemplo, terminar con el mamarracho de que la inflación no es causada por la emisión monetaria y por lo tanto pretendemos controlarla vía precios cuidados, etcétera, etcétera. Sí. Es evidente entonces que la situación como está
es, acudiendo de nuevo a la teoría política, es cuando el gobierno populista está en agonía o cambia la política a 180 grados o indefectiblemente en el mediano plazo hay una crisis política muy severa que incluso puede implicar un cambio institucional en el gobierno. Para tanto es lo que muchos temen y claro, los analistas dicen, aparecen voces que son marginales pero que tienen una actuación en la política argentina. ¿Usted ve factible que si no aparece la vicepresidenta en una foto con la ministra de Economía y un cambio en el rumbo político-económico, vamos al abismo directamente? La foto que se la saque o no ya es una anécdota. Ahora, que le dé el apoyo sería parte del acuerdo político, pero lo que quiero aclarar para no se me malinterprete, no es que yo diga que va a haber un cambio de gobierno institucional. Yo lo que digo es lo que indica la historia y la teoría política. No se puede continuar con este esquema, con un esquema que el mercado se dispara, que no hay moneda, porque entonces la otra pregunta, Hugo, sería, si no cambiamos y si no hay una crisis institucional, lo más probable es que no solamente haya una crisis económica, como ya hoy hay, obviamente, sino lo que yo más temo es la posibilidad de una crisis social, digamos. ¿Por qué? Porque en el país hoy hay más del 55% de pobres, ¿Sí? Hay 5 millones de indigentes. Le recuerdo a la gente que indigente es aquel grupo familiar que no tiene alimentación suficiente. 5 millones y medio. Entonces, ¿hasta cuándo va a aguantar esta gente? ¿Cómo va a ser la reacción? Y además, cuando uno ve que el gobierno está paralizado directamente y las pocas medidas que toma son medidas inconsistentes, tratando de ir contra la ley de gravedad, y no se puede. Y entonces, cuidado, por favor, cuidado con la crisis social. Reitero, 5 millones y medio de indigentes, que cada vez más se les escapa de alimentación y cada vez va a haber más pobres, es una situación extremadamente problemática, diría, por lo menos, ¿no? Luis, le agradezco mucho el contacto, interesantísimo como siempre escucharlo. Gracias. Escuchamos al presidente Alberto recién, terminó enojado, diciendo que no le van al torcer el brazo. Míralo. Pido a todos es que entendamos lo que nos está pasando, porque los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder. Es la oportunidad de crecer con dignidad, dándole el lugar al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología, el lugar que merece, y poniendo a cada argentino y a cada argentino en un lugar de trabajo. Y sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos y a todas. La pregunta de Sheila, ¿ya le torcieron el brazo al presidente? Porque para muchos no es el que está gobernando la Argentina. ¿Tu mirada? Bueno, a ver, yo creo que es un momento muy delicado para seguir tirando querosén, ¿no?, a la escena. El presidente sigue estando al frente, en definitiva, no ha habido nada. No lo digo en distinto. términos institucionales, sino políticos, ¿no? En términos políticos, en términos de percepción, bueno, digo, a ver, lo veníamos charlando hace un rato, ¿no? Digamos, la gran pregunta que nos vino acompañando todos estos días.